a Tomás. Para nosotros es una alegría presentar este libro de Curín, Iglesias sin rebajas, que es una preciosidad de libro, así que os animo a leerlo. Yo represento un poco a la editorial PPC, donde se publica este libro, y quería contaros que el libro es el 8º libro de una colección que se llama Sofía. Llevamos 2 años viendo a ver cómo poder dar voz a muchas mujeres que se dedican al mundo académico, pero también al mundo eclesial o a otras disciplinas, y cómo darles voz a modo de ensayo, ¿no? Entonces, ya tenemos 10 libros a modo de ensayo que abarcan distintas disciplinas. Creemos que tanto la perspectiva de mujeres de género feminista ha sido un cambio de cosmovisión que abarca transversalmente distintas áreas, distintos espacios, y pues ese es el objetivo un poco de la colección. Hay estudios de filosofía, veo aquí algunas de las revueltas que conocéis, por ejemplo, el trabajo de Olga Belmonte, libros más teológicos, por ejemplo, de ecofeminismo de Geraldina Céspedes. Yo misma trabajo en el ámbito simbólico y ritual. Bueno, y así, con muchas obras, llegamos a este libro de Curín, que es el 8º, de Iglesias sin rebajas, ¿no? Que nos da una perspectiva eclesiológica, pastoral y sobre todo muy, muy actual dentro de esta perspectiva de una iglesia inclusiva. Yo simplemente les presentaré brevemente y ya les dejo la palabra a ellos. Nos acompaña en esta mesa Tomás Marín Mena. Él es extremeño de Don Benito, es laico, se ha criado y formado con los misioneros claretianos. Yo lo he conocido personalmente porque ha trabajado durante un año en la editorial PPC-BCM. Estudió filosofía y teología en Granada, donde allí fue compañero de Curín. Hoy está realizando su tesis doctoral en teología trinitaria y también es profesor de esta asignatura en Loyola, Andalucía. Este año ha publicado él también un libro que se llama Alteridad y Amor, y ha coordinado otro libro colectivo donde también escribe Curín, que se llama Un futuro sin Cristo, voces de una generación. Allí participan muchos teólogos importantes, así que es también un conocedor de la teología contemporánea. Bueno, y también presento rápidamente, no puedo decir todo, a Curín García Calvo. Ella es religiosa de Jesús María, nació en España y actualmente está viviendo en Jen Ravel, en Haití, como ya sabemos. Es filóloga hispánica y teóloga, y se interesa especialmente por temas relacionados con teología feminista y teología decolonial. Estudió, como ya hemos dicho, en la Compañía de Jesús de Granada, y su trabajo de fin de grado es Recibir como camino de plenitud, y su trabajo de fin de grado, de máster, por un buen trato de las diferencias sexuales en la Iglesia, que yo creo que de ahí ha sacado muchas ideas para este libro. Vale. Y nada más, le voy a dar directamente la palabra. Yo creo que nos van a abrir un diálogo muy interesante y muy atractivo. Muchas gracias. ¿Se puede explicarlo con micro? Sí, ¿no? Sí. Pues mi participación en esta presentación del libro de Curín tiene 2 objetivos. La primera es hacer que ella hable de su libro, porque todos queréis conocer de qué va el libro, o si lo habéis leído, pues profundizar en algún detalle. Y el segundo objetivo es que compréis el libro, haceroslo atractivo para que no os vayáis de aquí ninguno sin comprar para vosotros, y si ya lo tenéis, para regalarlo. La idea de este formato, que va a ser un poco entrevista, la he sacado de la presentación de un libro mío que también tuvimos aquí y que un amigo me hizo preguntas. Entonces, pues yo aprendo de él y creo que fue muy atractivo. Espero que lo hagamos así atractivo más. Lo primero que nos vamos a preguntar, que Curín nos puede contar, es ¿quién eres, Curín? Se me ocurren como varios sustantivos acompañados de genitivos. Misionera de Jesús María en Haití, cristiana y feminista, mujer teóloga, filóloga y mujer inquieta, activista,
religiosa española en un mundo secularizado. ¿Quién es Curín? Curín es hija de su madre, que aquí está en primera fila, y hermana de mi hermana Ana, que también estaba por ahí, y Clara, que no está. Y eso es lo que primeramente me define, ser hija y ser hermana, y así me entiendo también en relación con nuestro mundo y en nuestra iglesia, ¿no? Ser hija de Dios y hermana de cualquier ser humano. Y sí, un ser inquieto, que no puede dejar de preguntarse por la vida, por la fe, por cómo hacer pues que podamos comprender mejor el misterio, y empezando por las preguntas que yo me hago a mí misma, pero bueno, pues también me gusta provocarlas en otras personas, ¿no? En mitad de esas búsquedas tuyas, de esos caminos, de esos cruces, ¿qué lugar tiene tu vocación teológica? ¿Por qué has querido formarte en teología? Algo que te ha facilitado tu congregación, pero que ha sido una opción tuya. Nosotros hemos compartido 3 años de la licenciatura en Granada, y con tus dificultades tú te has empeñado en hacer la carrera, terminarla, seguir profundizando y escribir esta tesina que te costó sangre, sudor y lágrimas. Bueno, sangre no, pero sudor y lágrimas. Entonces, el lugar de tu vocación teológica y por qué este ensayo. Pues la teología fue un regalo que me hizo la congregación, verdaderamente. Desde el principio sentí que tenía que tomarme muy en serio los estudios y lo disfruté. Y los años en la Universidad de Granada, y también en Comillas, que hice uno de los cursos, bueno, me fueron despertando cada vez más cuestiones. Entonces, cuando se acabó la carrera, yo no había acabado. Había que seguir profundizando, y el grado pues se me quedó corto, ¿no? Y Juncal Guevara me animó a hacer la licencia, a hacer 2 años más, y bueno, yo me apunté ahí sin pensar mucho ni cuándo iba a poder acabar, porque era coger 2 asignaturas así por año, y muy poquito a poco lo fui haciendo, ¿no? Y en ningún momento la verdad que perdí el ánimo, ¿no? A pesar de que estaba a la vez en el Colegio Mayor de Granada trabajando, y en el Cristo de la Hiedra, un colegio también nuestro. Entonces, como que no me daba la vida, pero sin embargo la teología me seguía dando vida. Entonces, aunque era muy forzado, llegaba tarde a todo, y ahora he cambiado, ya no llego tarde nunca, ¿eh? Pero en aquella época sí. Y eso, y al final tuve que plantearme cómo quiero yo, o sea, en qué quiero profundizar, ¿no? Y una de las asignaturas que yo le había pedido precisamente a Juncal fue sobre mujeres y teología. Y fue un tema que yo llevaba en el fondo de mi corazón desde hace muchísimos años, ¿no? El profundizar en cómo las mujeres en la iglesia pues estamos en una situación que no nos deja satisfechas, por supuesto, ¿no? Y que a la iglesia misma, pues, no la está permitiendo ser todo lo plena que podría ser, ¿no? Entonces, yo me metí a fondo en este tema sin saber que me iba a costar sangre, sudor y lágrimas. Y fue una batalla, ¿no? Porque yo soy una persona muy pasional, y he necesitado también como apaciguarme para poder entrarle al tema como con la hondura que la teología exige, ¿no? Y la serenidad que la teología exige. Pues entonces vamos a las reflexiones que has plasmado en este libro, con la hondura que el quehacer teológico exige.
Tú has dividido tu libro en 3 partes. Pones ahí unos titulillos en latín para cada parte, pero se podría resumir en que la primera parte es escucha de la realidad presente y su historia, en concreto el tema de la historia de la mujer, la situación de la mujer. Después, escucha de la revelación cristiana, en concreto tú has elegido el magisterio de los 3 últimos papas. Y por último, una reflexión más puramente y netamente teológica. En la primera parte, escucha de la realidad, empiezo a hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que más te preocupa sobre la situación de las mujeres en el contexto social? ¿Qué es lo que más te preocupa? Bueno, pues yo creo que el hecho de que históricamente arrastramos un peso muy pesado, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Y que aunque se han hecho grandes conquistas en el campo social, y las mujeres ciertamente en determinados contextos estamos en una situación mucho mejor que hace, por ejemplo, pues eso, 100 años, siento que verdaderamente si miramos el ancho y largo de nuestro mundo, nos encontramos que muchas mujeres siguen siendo violentadas en la mayor parte de los contextos, que las mujeres siguen pues siendo muchas veces lo que en Haití llaman potomitán, o sea, están como dentro de la casa y fuera de la casa trabajando sin ser reconocidas como merecen y sin construir sociedades realmente paritarias, ¿no? Entonces, quiero decir, al final a mí cualquier injusticia como que me arde dentro. Y creo que las mujeres, en muchísimos contextos, seguimos viviendo injusticia, ¿no? Por un sistema patriarcal y androcéntrico que, de alguna manera, sigue pesando mucho. Y que, reconociendo los avances que se han hecho en determinados contextos, sigue siendo tarea, ¿no? Una tarea cada vez también más difícil porque hay que afinar en ese modo de revertir, ¿no?, la situación. Tú has hecho este trabajo, has escrito este libro, al menos en tu etapa de licenciatura, pensando sobre todo en el contexto occidental. Ahora vienen a tu mente y a tu alma muchas situaciones que estás viviendo en Haití. Yo te pregunto por lo que puede ser más cercano a nosotros que el contexto europeo. Dada esa lacra que ha caído sobre las mujeres, ¿qué tipo de feminismo crees que necesitan los hombres y las mujeres del futuro? Es decir, casi los que están por nacer, los que están creciendo ahora, hacia, de una manera humilde, como no se puede responder una pregunta, o sea, la única manera de responder a una pregunta ambiciosa, ¿no? Pero, ¿qué tipo de feminismo crees que necesitan las mujeres y los hombres del futuro? Bueno, te agradezco esta pregunta. No, yo diría, saltándome todas las corrientes y todo esto, ¿no? Un feminismo sereno, pero convencido, donde realmente se escuche la situación de las mujeres, donde se dé cabida también a que los hombres hagan proceso y a que en un diálogo conjunto vayamos construyendo espacios de equidad, de igualdad, de comunión. Entonces, sí, o sea, como creo que además verdaderamente estamos las mujeres hartas, ¿no? Y yo creo que ese hartazgo es muy notable en muchos contextos y también en la iglesia. Y cuando se nos pide paciencia, pues a veces es como un poquito complicado, ¿no? Pero creo que
hay que ser suficientemente también, por eso digo la palabra serena, que ahora me sale mucho, ¿no? Como para saber que esto, si no es de un modo procesual y si no es de un modo en el que todas y todos vayamos de la mano, pues creo que es más fácil errar. Por esto último que has dicho, iba mi siguiente cuestión. Que claro, cuando las víctimas de la historia se hartan, o sea, siglo tras siglo viene esa herencia de opresión, pues es mucho más comprensible el hartazgo e incluso los límites de las reivindicaciones, ¿no? Pero intentando serenar los ánimos, yo te he preguntado qué tipo de feminismo para el futuro y un poco tú aquí haces un análisis de toda la historia de los movimientos feministas de una manera sucinta y eres crítica con algunas posturas o algunos gestos o algunas perspectivas. A tu juicio, ¿cuál es el mayor límite o peligro del movimiento feminista actual? O dicho de otra manera, ¿en qué habría de poner especial cuidado? Bueno, creo que un problema muy grande es que ahora mismo el feminismo es muchos feminismos y que difícilmente se están poniendo de acuerdo, ¿no? Entonces creo que esto es un problema importante y que está costando que entren en diálogo los diversos movimientos feministas. Entonces, porque llegan incluso a contradecirse entre unos y otros. Entonces, yo sí que soy como más defensora de una postura de un feminismo más radical, vamos a decir, en el sentido de ir a la raíz del problema y más crítica a lo mejor con un feminismo que llaman liberal, ¿no? ¿En qué consistiría? Bueno, te agradezco esta pregunta, Tomás. O sea, en un feminismo liberal, digamos que lo que se pretende decir es, bueno, mujeres, somos diversas, que cada una haga lo que le parezca y todo está bien, porque cada una puede elegir libremente cómo ser mujer, ¿no? Y en un feminismo, esto es muy simplificado, ¿eh? Y en un feminismo radical es muy crítico con determinados modos de ser mujer que de alguna manera nos están imponiendo desde un modelo patriarcal, ¿no? Entonces, yo no he visto la película de Barbie, pero ni en principio la tengo proyectada para mi última noche hoy aquí, pero quizás, o sea, al final es ser muy crítico con determinados modelos de mujer que de alguna manera hemos asumido y que a lo mejor no, pues que no son nada liberadores. Por ejemplo, el que nuestro cuerpo pues sea utilizado como o sea, para ser pues contemplado por otros ¿no? O sea, a mí como que me choca, ¿no? Una feminista liberal le parecería estupendo pues aparecer a lo mejor en redes sin nada, ¿no? Y tal. Y yo digo, pues, o sea, yo simplemente digo que soy muy crítica con temas, por ejemplo, de publicidad. O, vamos a la raíz, porque de alguna manera nos siguen vendiendo que tenemos que ser un modelo de mujer y a lo mejor pues estamos demasiado condicionadas por esto, ¿no? Y hay que ir a la raíz un poquito para desmontar el sistema desde dentro. Y que me perdonen todas las feministas que saben muchísimo, porque seguro que esta definición es muy pobre, ¿eh? Pero yo es lo que puedo decir. Gracias, Curín. Gracias por mojarte. Pasemos a la segunda parte. Aunque voy mezclando los temas que Curín pone en uno y otro lado del libro, pero la segunda parte sería Iglesia y mujer, o la mujer para la Iglesia. En tu libro dialogas con una teóloga italiana, no voy a decir su apellido porque lo pronuncio mal, pero es
una que habéis publicado, Escarafia, gracias. Y ella vincula de algún modo el origen del feminismo al cristianismo. ¿Cuál dirías tú, Curín, que es la gran aportación del cristianismo para con el reconocimiento de la dignidad de la mujer, de las mujeres? O sea, el cristianismo fue totalmente revolucionario. Y cuando vamos a los textos, lo encontramos. Y cuando vamos a los textos, me refiero a la Sagrada Escritura, lo encontramos. Y cuando vamos a la historia, lo encontramos también, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que más disfruté del estudio para elaborar este libro, ¿no? Que fue como profundizar en que las raíces del cristianismo son profundamente igualitarias. O apuntan a una igualdad muy radical. El paso del judaísmo, donde los varones eran los únicos en ser plenamente judíos por medio de la circuncisión, al cristianismo, donde hombres y mujeres bautizados en un mismo espíritu son considerados hijos e hijas de Dios, es absolutamente rompedor. ¿Cómo se es plenamente cristiana o cristiano? Por medio del bautismo, ¿no? Y es accesible a ambos sexos, ¿no? Y luego, si miramos a la vida de Jesús, las discípulas y compañeras de camino, ¿no? La primera testigo de la resurrección, María Magdalena, con todo lo que se supone esto, que ahora se ha empezado como a poner en valor de un modo como más notable, ¿no? Con el pontificado de Francisco y su reconocimiento, ¿no? Entonces, y luego las primeras, por ejemplo, mártires del cristianismo, te pones a leer sus vidas y son tremendamente rompedoras, abandonando la casa de sus padres, huyendo para consagrarse a Jesús y para vivir con otras mujeres una vida de profundización en la fe, de estudio o para entregar su vida en el martirio, como muchas de ellas, ¿no? Pero bueno, posteriormente, ¿no? Las primeras órdenes religiosas, ¿no? Es interesantísimo ver cómo dentro de la Iglesia encontramos muchos testimonios de mujeres que en su contexto social no encontraban razones para esa rebeldía, para esa vida plena. Sin embargo, bebiendo de la fuente y dejándose llevar por el espíritu, pues acababan pues contradiciendo hasta su propio padre y retando al sistema patriarcal. Aquí una pregunta para la autocrítica, y te pido que sea lo más concreta posible. ¿En qué asunto o asuntos podríamos, como Iglesia, seguir avanzando y luchando contra el machismo? Bueno, lo primero que me ha salido así rápido es, creo que es un momento importante de poner el tema de los abusos encima de la mesa. Creo que hay que ser capaz de encararlos como Iglesia, de denunciarlos, de posicionarnos y de crear los mecanismos necesarios para que esto no se siga generando de una forma impune, ¿no? Entonces, creo que hay una tarea ardua, difícil y que nos compete a todas y a todos, ¿no? No podemos esperar solo que las instancias del Vaticano, ¿no?, den pasos adelante en este tema, porque es un tema como muy serio y que es desde abajo, desde la base, ¿no? Luego, bueno, creo que hay que dar un paso adelante también como laicas y laicos en la Iglesia. Creo que nos tenemos que creer que somos sujetos activos, que somos eslabón fundamental para la propuesta del Evangelio en nuestro mundo y para la vivencia del Evangelio en nuestro mundo. Entonces, como para luchar con ese machismo, digo, pues porque no esperemos del varón célibe, por ejemplo, ¿no?, del sacerdote, que nos
lo haga todo, nos lo dé todo o nos lo imponga todo, sino que como seres pues que piensan, que sienten, que se preocupan por su fe, que la elaboran, hacen propuestas, son críticos o hacen tambalear pues aquellas pinceladas de machismo que encontramos a todos los niveles. En lo cotidiano de nuestras parroquias e iglesias, a la hora de leer un libro de teología o de lo que sea, ¿no? En la forma que nos organizamos nuestras propias comunidades o nuestra vida de fe en familia, ¿no? Creo que tiene que ser como un deseo de ir como eliminando todo aquello que tiene que ver con, como pues eso, con una discriminación que venimos asumiendo desde hace mucho tiempo, que se concreta, por supuesto, en el sexismo y en otros muchos temas. Y que para ser verdaderamente cristianas y cristianos, nos tenemos que poner la alarma de la discriminación a todos los niveles. Lo mismo vea que sea por el racismo que por el sexismo, ¿no? Y en ese sentido, como eso, abrirnos y exponernos, ¿no? No quedarnos cómodamente esperando que sean otros quienes evalúen si eso es o no es, o si debería de cambiar, ¿no? No sé si te he contestado concretamente por qué. Dedicas a esto que te voy a preguntar ahora bastante espacio en tu libro. Tú resaltas, y es cierto, que el magisterio católico ha hablado de los dones específicos de la mujer y del hombre. Tú dices que a veces se ha centrado solo en los dones específicamente femeninos. Y presentas de manera crítica, o sea, dialogas con esta posición de manera crítica, particularmente con la figura que expuso Juan Pablo II del genio femenino. Te hago dos preguntas. ¿Cuál es para ti la dificultad de subrayar en exceso las diferencias sexuales? Y después te hago la siguiente. Vale. A ver, el problema fundamental es que cuando encerramos a uno u otro sexo en una categoría cerrada y le atribuimos una serie de estereotipos, de roles, pues se genera un molde que además es irreal, porque la realidad siempre va a ser original y genuina, y no acaba ni de responder a la realidad, pretende encauzar esa realidad, pero no responde a la realidad, ¿no? Entonces, creo que el tema del genio femenino es pues una manifestación de un sistema, vuelvo a repetir, patriarcal y androcéntrico, que quiere tener a las mujeres colocadas en un lugar muy específico, que tiene que ver precisamente con el servicio, con la humildad, con el silencio y con la abnegación, que son valores cristianos para hombres y para mujeres, y que posibilitan seguro un montón de cosas dentro de la iglesia, y que hombres y mujeres tenemos que ver el modo de ser serviciales, de ser humildes, de ser compasivos. Entonces, yo creo que poquito a poco puede ser que haya evolucionado un poquito el término. Francisco está intentando, de alguna manera, salir de esos tópicos. Sin embargo, en sus textos vemos que una y otra vez vuelve a caer, porque no es fácil salir del estereotipo, porque nos es muy cómodo decir la mujer y meter dentro de la mujer a todas las mujeres como si fuéramos, pues eso, fotocopias. Entonces, las mujeres somos diversas. Yo he pensado mucho
qué supone ser mujer. Y lo he hablado con muchas mujeres y al final lo que me queda es, nos une una historia muy concreta, en la que nos hemos sentido en muchas ocasiones discriminadas, invisibilizadas o en una situación de desigualdad, y que tenemos pues una corporeidad, ¿no? Similar. Y yo no me atrevo a decir mucho más de qué supone ser mujer, que evidentemente engendras si eres madre, y las que no somos madres pues no engendramos, claro, de ninguna manera. Bueno, de otras maneras, ¿no? Pero entonces, yo creo que también con todo esto del género femenino se focalizaba mucho el tema en la mujer como esposa y la mujer como virgen, ¿no? O sea, como que eran las dos opciones. Entonces, en los textos del magisterio no te encuentras un discurso así sobre los varones. De hecho, en los textos del magisterio están dirigidos a los varones. Y esto es una cosa que como que tuve que tener mucha finura en finalmente darme cuenta, ¿no? Y pongo un ejemplo. Ahora con Francisco, ¿no? En uno de sus últimos documentos había un apartado que directamente era tu esposa y tú. O algo así, ¿no? En Amor es la Letitia, creo. Entonces, tu esposa y tú, claro. ¿A quién estás hablando? Claro, al marido, ¿no? Entonces, creo que se están haciendo esfuerzos por intentar salir de esos estereotipos, sin embargo, no es fácil, no es fácil. Y la Iglesia está como muy situada en que tenemos que mantener una diversidad para que haya un equilibrio y para no perder los matices. Entonces ahí nos atascamos. Quería hacerte la pregunta que tú ya te has hecho a ti misma y has respondido. Y es, ¿qué es la feminidad? Tú has dicho que es la mujer. Va por ahí, pero claro, tú has dicho cosas como compartir una historia común desde los albores de la humanidad y, digamos, el cuerpo femenino. ¿Algo más? Tiene, o sea, esos dos factores, la historia heredada de las mujeres y el nacer como mujer, lleva algo más de suyo, nos llevará algunos elementos y hasta dónde podrían ir o por dónde habría que explorarlos. Pues tendría que hacer otra investigación, ¿no? Pero en lo que yo he podido profundizar, no me atrevo a decir más. Que haya una serie de rasgos que coinciden a veces, ¿no? De modo de estructurar la mente de los varones, o no lo sé. O sea, yo como que en ese sentido digo, yo sé lo que sí que sé, que es que la historia y el cuerpo lo compartimos. Y es verdad que no me atrevo a decir que no haya otros rasgos. No me atrevo a decir que haya otros rasgos. Eres prudente ahora mismo. Sí, sí, serena. Pues vamos a hablar de la masculinidad. Tú mencionas el concepto de nuevas masculinidades, más allá de que el término sea feliz o los hombres nos sintamos cómodos o las mujeres os guste más o menos. Te voy a pedir que nos digas 3 rasgos que deben caracterizar al varón impregnado del Espíritu de Jesús. Vale para varón y mujer. Pero como hablas de nuevas masculinidades, quizás, bueno, pues un rasgo tendría que ser estar abierto a entrar en ese diálogo sobre la deconstrucción que a lo mejor él mismo tiene que hacer. Creo que eso sería fundamental. Y en ese sentido, creo que la humildad sería básica, ¿no? O sea, humus, tierra, o sea, tocar tierra, escuchar lo que está pasando en lo concreto en la vida de las mujeres. Y creo que una dosis así un poquito
como de desenfado, de buen humor, porque yo creo que los varones en este momento histórico, por lo menos, por ejemplo, en este contexto, ¿no? Estáis en una situación difícil y peliaguda. Y que como que hay muchas razones como para resistir en continuar con esquemas como, pues eso, ¿no? Más limitantes. Sin embargo, pues, o sea, porque de alguna manera vais a remolque de lo que las mujeres ya estamos alentando. Y es, las mujeres ya no queremos seguir así, nos manifestamos, lo decimos, por activa, por pasiva, intentamos como dar pasos adelante para cambiar esto. Y los hombres, pues, claro, a veces con un extra de culpa por determinadas juicios que se hacen por un diálogo no establecido, ¿no? Entonces, gestionar este momento es difícil porque es fácil ponerse a la defensiva. Y de hecho encontramos muchos hombres a la defensiva. Entonces, yo personalmente creo que sin los hombres, este cambio es insuficiente, defectuoso, imposible. Y aquí sigo a mi amiga María José Arana, que es una teóloga española y amiga, y que está convencida, y ha defendido mucho en sus escritos esto, de que tenemos que ir de la mano, ¿no? Gracias, Curi. No recuerdo ahora si citas esta expresión que voy a leer en tu libro, pero la conoces y ha sido una expresión muy famosa en los escritos feministas teológicos. Mary Daly, que es una importante figura del ecofeminismo, dijo: si Dios es varón, el varón es Dios. Desde una perspectiva teológica como la que abordas en tu libro, ¿qué le responderías a Mary Daly para explicar la profundidad de que el Hijo de Dios se hizo carne y eso afecta tanto a varones como a mujeres? Vamos, que yo misma he tenido que construir mi imagen de Dios, porque me imagino que como muchas de las personas que estamos aquí en esta sala, pues no crecimos con el Dios de barbas blancas y, ¿no? El ojo medios. Entonces, nombrar a Dios como varón, quiero decir, es nombrar a Dios desde lo masculino, es lo que hemos aprendido. Y de hecho, cuando hemos empezado, o cuando yo he empezado a nombrar a Dios como madre, ¿no? No solo como padre, sino como madre, ¿no? Se abren unas perspectivas que luego diré que me resultan también insuficientes. Pero eso entramos luego, ¿no? Entonces, en el fondo, la religión sostiene muchas veces lo que desde la sociedad estamos viviendo, ¿no? Y cuando tú dices que Dios es varón, claro, automáticamente, o sea, y precisamente en nuestra iglesia además, que se visibiliza de esa manera, porque solo los varones finalmente pueden representar a Dios, ¿no? Entonces verdaderamente nos creemos y nos hemos creído que quien verdaderamente tiene la capacidad de representar a Dios es el varón. Entonces, esto a las mujeres yo creo que nos ha dejado durante mucho tiempo muy tranquilas también en segundo plano, porque hemos asumido una inferioridad, o por lo menos yo así lo he experimentado, como esto no corresponde, no compete, no sé, o sea, está muy... Esto no es un pensamiento que tengamos, o yo que yo tuviera en un nivel muy superficial, está muy abajo. Está muy abajo condicionando el modo de estar en la propia iglesia. Por eso
durante siglos se ha aguantado esta situación y todavía hoy no nos escandalizamos y seguimos perteneciendo a la Iglesia sin... Entonces, yo digo, claro, nos tiene que arder. Queremos seguir perteneciendo a la Iglesia. Yo, a fondo, plenamente. Pero, al igual que en la sociedad estamos dando pasos importantes para dejar de creer que verdaderamente el varón tiene que tener, porque sí, más derechos que las mujeres, y eso lo estamos revirtiendo, pues igualmente en la sociedad, en la Iglesia tenemos que decir, ¿cómo hacer para encontrar un modo de nombrar a Dios sin faltar tampoco a la historia, tampoco, ¿no? Pero hay modos de nombrar a Dios que lo encontramos en la Sagrada Escritura, porque ya hay semillas de igualdad, porque así de grande es Dios que se ha ido revelando mucho más allá de las categorías que éramos capaces de intuir que iban a dar de sí mucho más en otros siglos, ¿no? Entonces, me enrollo un poco, perdón. Sí. Entonces, ¿cómo le respondería? O sea, le damos entonces la razón de que la religión cristiana, o sea, te escucho y no has oído decir que, o sea, ¿cómo respondes a que si Dios se ha hecho carne en un varón, eso no diviniza al varón? O sea, Dios se hizo ser humano. Y es verdad que para ser ser humano te tienes que encarnar en varón o en mujer. Como se hizo judío, porque no podía ser lo que fuere, ¿no? Entonces, es verdad que el dato varón, la Iglesia lo ha entendido como ontológicamente clave y fundamental, al igual que el dato judío, no. ¿Vale? Entonces, yo diría, tenemos que explorar nuevos modos de hacer una valoración o sea, porque la encarnación, la clave de la encarnación es que se hizo ser humano. Porque además las consecuencias que tiene esto son muy serias. Porque es que todo ser humano está llamado a ser Dios. Entonces, en Cristo encontramos al modelo de humanidad, no al modelo de varón. Entonces, simple y llanamente, pues se encarnó varón. Bien, como se encarnó judío. Entonces, entiendo que históricamente se haya como exprimido al máximo esa para seguir manteniendo un sistema pues muy patriarcal. Pero yo creo que hoy por hoy, aunque en la Iglesia, en el magisterio, ¿no? Me parece que todavía a lo mejor no vamos a entrar en ese debate fácilmente, habría que ponerlo encima de la mesa e intentar buscar modos de hacer, por ejemplo, antropologías mucho más humanocéntricas, porque van a responder a la realidad de hombres y mujeres en la Iglesia, ¿no? Y que al final, ¿qué es lo que queremos? Porque yo digo, al final, después de todo, ¿por qué todo esto, no? O sea, lo que buscamos es la plenificación de los seres humanos y de la propia Iglesia. Y que, como Iglesia, sirvamos al mundo. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues sacando al Dios de Jesús que cada uno lleva encarnado ahí dentro, ¿no? Básicamente. Gracias, Curi. Pues voy a la parte final donde te metes ahí en una reflexión antropológica. Hablas del principio masculino y femenino. Ahí no vi entrar porque algo ya lo hemos tocado un poco. Y después te metes con una reflexión de Karl Rahner sobre la unión de lo divino y lo humano en la persona de Jesús. Y a continuación, Curin hace otra reflexión de teología trinitaria, donde la unidad divina, donde el ser Dios, una sustancia y tres personas, eso junto con la unión de lo divino y lo humano en la persona de Cristo, le sirve como modelo para hablar de la diferencia entre hombre y mujer, hombres y mujeres, y al mismo tiempo la llamada a la comunión. En Dios está lo distinto
sin excluir la unión. O sea, lo diferente provoca la unión, entonces en nosotros también tiene que provocarlo. Desde aquí te pregunto, antes de pasar a una batería final de preguntas cortas, te pregunto, Curín, con tu imaginación cristiana y poética, ¿cómo crees que Dios sueña la armonía entre mujeres y hombres? Pues yo creo que Dios sueña una iglesia donde cada persona, cada ser humano pueda desplegar sus dones. Creo que Dios sueña una iglesia donde haya un diálogo profundo, donde cada persona urgida por una respuesta a la realidad desarrolle y despliegue el potencial que tiene dentro y la fragilidad pues que ahí está también, ¿no? Eso, una red de intercambios, de comunicación, de encuentro, donde no haya partes en la red que quedan aisladas, que quedan excluidas, que quedan invisibilizadas o minusvaloradas, ¿no? Creo que Francisco, ¿no? Lo decía en Lisboa, todos, ¿no? Pues toda persona que se sienta interpelada por la persona de Jesús, ¿no? Vamos a unirnos para hacer que este evangelio siga dando vida y siga provocando al mundo para una vida más en amor, ¿no? Que es lo que pretendemos, y en servicio, ¿no? En la que las últimas, ¿no? Las personas que están en el último lugar entren en la red y tengan palabra en la red, ¿no? Entonces, en la red de nuestras sociedades, por supuesto en la red de nuestra iglesia, ¿no? Creo que algo así puede ser que sueñe Dios. Gracias, Curín. Pues para terminar y con un poco de dinamismo y para que vayáis pensando alguna preguntita para hacerle a Curín, yo te voy a decir un enunciado y tú me respondes. Una referente mujer y un referente varón para ti. La he nombrado María José Arana y pues mira, me sale Gonzalo Zarazaga, que es un teólogo argentino. Una película y un libro. Wow. Sin pensar. Vale. El Quijote y por todos los sueños que hay ahí detrás. Y una película. Las chicas están bien. Está en cine ahora. ¿De qué irá tu próximo libro? Me salió en ejercicios, a ver si me acuerdo. Era manual para. ¿Cómo era? Ay, no me voy a acordar ahora. Está aquí la editora, además. No, pero es como. Bueno, la idea es como darnos cuenta, o sea, como hacer una propuesta de cómo el cristianismo consiste en como perder la cabeza, básicamente, ¿no? Y entrar en otra lógica. No me acuerdo cómo era manual, no me acuerdo. Pero eso, o sea, como una propuesta de cómo el cristianismo nos invita a entrar en una lógica que no es de este mundo en muchas ocasiones, ¿no? Y que descoloca y a partir de como casos concretos o personas concretas que a mí me han descolocado. ¿Una ciudad? Ya al revés. ¿Eres más de novela o de poesía? Poesía. ¿Quién es para ti
María de Nazaret. Pues una mujer creyente, arriesgada, intrépida y provocadora. ¿Qué le aconsejarías a un seminarista? Bueno, una formación profunda y pues mucha oración, mucha apertura al espíritu, dialogar con gente como muy diversa, creo que es de las cosas más maravillosas que podemos hacer en la vida, no solo dialogar con gente como de nuestra línea o de nuestra iglesia, sino ser capaces de tener relaciones como muy diversas, lecturas muy diversas, encuentros. Así. ¿De qué le hablarías al Papa si estuviera aquí? Del libro. Que lo he intentado, he pedido audiencia, pero todavía no me ha respondido. José Enrique me hizo el favor. ¡Wow! Para Francisco, atento. También le hablaría de Haití. ¿San Ignacio o Santa Teresa? San Ignacio. Y para terminar, las últimas palabras que les dice a tu amigo antes de volverte a Haití, sabiendo que volverás, por supuesto. Que es una alegría que estemos aquí, que ojalá cada persona que estáis hoy aquí sintáis dentro ese amor de Dios que lleva a hacer una auténtica revolución en nuestras vidas. Muchas gracias, Julio.